En muchas empresas de construcción hacen muy bien sus obras, pero no siempre saben si sus proyectos fueron rentables. Por eso en el cafecito de hoy vamos a hablarles un poco de esto para que lo puedan entender y saber en cuáles etapas se cotizó y cómo esto resultó. Bienvenidos a Cafecito Contable, el podcast donde hablamos de actualidad fiscal, de emprendimiento, pero sobre todo de automatización contable. Hoy traemos un tema que es acerca de proyectos en QuickBooks para empresas de construcción. Aquí vamos a ver rentabilidad, cotizaciones, avances de obra. Hoy tenemos para hablar de esto a Dexter, viejísimo conocido del canal de las primeras temporadas de Cafecito Contable, cuando éramos low cost. Dexter, un saludo a la audiencia. ¡Qué intro! Sí. Qué intro, qué bonito, qué cambios tenemos. Muchas gracias siempre por la invitación. Me encanta estar por acá y que esto para las empresas de construcción sea de mucho provecho. Bueno, yo soy Ale y como esta y todas las semanas los voy a estar acompañando. Recuerden, pueden dejarnos sus comentarios acá acerca de este tema o acerca de otro tema que quieran que tratemos. Vamos a ver cómo se puede ver si un proyecto es realmente rentable o no en la etapa, si tengo un cliente con varios proyectos activos al varios tiempo, digamos, ver en realidad si estoy siendo rentable o no. Si suelto los Excel o no. Sí, si suelto esos Excel, es que el Excel tampoco a veces me dice mucho, ¿verdad? Sí. A veces hay información escondida porque en Excel no puedo conciliar y demás. Entonces, si querés quedarte esto, si querés saber cómo hacer esto, quédate porque acá vamos a explicarte todo. Dexter, empecemos un poquito con el contexto del problema que hemos visto que es usual en empresas de construcción. Yo sé que para consultoría y para V-Sites hemos tratado varias veces este tema. Entonces, no sé, hay un tema primero de la cotización real, la inicial versus la ejecución. Digamos, esta siempre tiene diferencias, que es lo normal, pero todas las empresas logran identificar esas diferencias. Realmente no, Ale. Vamos a ver, siempre lo que hemos visto tanto en consultorías como en V-Sites para poderles ayudar con el sistema es que está muy separado lo que es la cotización, que muchas veces lo realiza un ingeniero o de proveeduría o demás, ¿verdad? O el comprador, como le llaman, con lo que realmente se va a llegar a la ejecución real y que va a ser verdaderamente contable. Esas diferencias con un sistema adecuado las vamos a unir esas dos informaciones y es la forma más fácil de hacerlo. Sí. También acá he visto que hay como trabajos en diferentes etapas. Entonces, a veces uno puede decir en el total, bueno, gané, pero esto no me permite hilar de que tal vez en alguna etapa, digamos, en construcción más que es tan marcado, digamos, como el trabajo, que primero, no sé, puede haber la estructura de placas, sí. Bueno, el preliminar, sí, digamos, el preliminar, hay la etapa inicial que es el preliminar, que empiezan los estudios, el dibujo, el estudio, la cartografía, sí. El estudio del terreno, el estudio el uso que todo eso suelos, involucra gastos de inversión, ¿verdad? ¿En qué etapa estamos? Sí. Después viene una segunda etapa que al menos la más común es que vamos a hablar ahora también, y es ver, como decías, la idea es que en esa etapa sepa si lo que coticé y esa etapa inicial me fue rentable también. No, porque como en todo, a veces hay etapas del proceso que yo o mi empresa no somos tan eficientes, pero ¿cómo lo sé? Vamos, cuando deshueso esto por etapas. Sí. Entonces, cuando ya lo tengo por etapas, sí puedo saber en qué etapa o qué no etapas soy eficiente. Entonces, eso es algo muy importante de cuidar, la etapa, digamos. En esa etapa preliminar soy eficiente, soy bueno. Porque al final, digamos, yo puedo ser responsable de la obra, pero no quiere decir que yo tenga que hacer toda la obra. Yo también ciertas partes del proceso. Financieramente es importante conocer las etapas, ¿verdad? Porque si estoy en fase preliminar, si estoy en obra gris o si estoy ya en finalización, en acabados, sí. ¿Verdad? Lo importante es entender dónde estoy financieramente para sacar una proyección del ingreso e inmediatamente por medio de un presupuesto saber de esos ingresos que vienen cuánto me cubre de todavía los gastos que me faltan, ¿verdad? Porque también los gastos que hay en cada una de las etapas no siempre son las mismas. Sí. ¿Verdad? No siempre, obviamente preliminar va a ser un poco menor que cuando ya está en obra gris, que involucra un... Sí, no, y son gastos completamente diferentes también.
Y son actividades completamente diferentes y era lo que yo me refería como a la eficiencia, porque uno como empresa y como persona uno a veces cree que es bueno en todo, en el proceso, pero yo he visto que no, a veces uno es bueno, muy bueno en algo, ese explótelo, bueno, ese es como un tip No, de esas recomendaciones. Y en empresas de construcción el ingeniero lo que le importa es la ejecución, ¿verdad? Entonces, la diferencia de todo ese trabajo está entre lo que se cotizó contra lo que realmente pasó. Sí. Pero eso lo hace un adecuado control financiero, ¿verdad? Que va de la mano. Claro, sí, no, el control financiero sí es como lo que vamos a hablar y profundizar un poquito más, pero aquí también es algo como importante lo que pasa. Para yo ganar un proyecto tengo que hacer una cotización. Si yo nunca he visto en otras obras cuál fue mi ejecución real y cuáles fueron las etapas, en cuáles pude mejorar o en cuáles pude ser más eficientes, o una de dos, puedo cotizar más alto para, digamos, decir yo, bueno, para cubrir estas partes que no gané, o segundo, cotizar un poco más bajo para ganarme esto, pero eso implica de que si algo sale mal puedo operar con pérdida. Es muy ajustable. Entonces, muy ajustado, perdón. de ahí, digamos, la importancia de tener esta información y de ir afinando, digamos, cada una de las etapas y entendiendo realmente mis costos para, en una cotización, si cobro esto, digamos, mi margen de ganancia, entonces es un 15, un 20%, esto es lo que me va a ganar y aquí lo estoy haciendo. Que entonces, es donde se pierde el dinero, es Sí. donde están las pérdidas. Sí, en lo que se cotizó contra lo que se ejecutó verdaderamente. Sí, claramente. Entonces, bueno, aquí es donde entramos nosotros con QuickBooks Online, que es, bueno, la herramienta y el ERP que sugerimos, que hablamos bastante. Empieza a hacer bastante sentido porque tenemos esta parte en QuickBooks Online de proyectos. En proyectos, lo que vamos a tener es que a un mismo cliente puedo tener un proyecto y este proyecto yo puedo ver los costos asociados, los ingresos asociados, la mano de obra, los subcontratos. E inclusive puedo hacer, digamos, presupuesto para esto e irlo asignando a estas obras. Y si tenemos la parte de B-Sites para recibir gastos, podemos aquí automáticamente ligarlas, que si tenemos la parte de B-Sites bien configurada y, por ejemplo, tenemos un correo electrónico para este proyecto específico, B-Sites lo va a registrar en QuickBooks en ese proyecto específico. Entonces, mira qué chiva esto. Tengo un proyecto específico y en una etapa específica hago un correo en mi dominio para este proyecto, así tengo más control de estos gastos, los proveedores me lo van a enviar acá, el que aprueba, el ingeniero que está a cargo de la obra los va a aprobar y reenviar al sistema y ya quedan de una vez en el proyecto. Entonces, un amor porque puedo ir viendo los costos reales y prácticamente en tiempo real de esto. ¿Por qué? Por si ocupo renegociar, por si, no sé, la empresa quiso un nuevos acabados, quiso hacer un cambio, entonces yo ya voy teniendo la información y puedo ir dando Igual, si fuera por avance de obra, puedo ir cobrando los avances de obra, que es la otra modalidad como cobran las empresas de construcción, que se hace un contrato de administración de la obra, yo voy pagando todos los gastos y le meto un 15%. Entonces, se puede hacer de las dos maneras, uno me va a servir para liquidar y otra me va a servir para control. Entonces, Dexter, si seguimos aquí ya para ver un poquito. Lo importante, Ale, para los que conocen QuickBooks, es que este módulo de proyectos, que justamente se llama así, está a partir de la versión Plus y versión Advanced, ¿verdad? Lo vamos a encontrar directamente en la sección de todas las aplicaciones y aquí tenemos todos los proyectos. ¿Okay? Aquí está proyectos, ingresamos a todos los proyectos. ¿Qué información me va a dar? Porque aquí siempre me han dicho, pero es que yo soy muy gráfico, a mí me gusta entrar y ver si inmediatamente tengo rentabilidad o no. Como estamos viendo en pantalla en este momento, aquí tengo los diferentes estados de mis proyectos, ¿verdad? Ya puedo tener estados cancelados porque por alguna u otra razón, ya completados para su finalización, inclusive una vez completados ya ese proyecto se bloquea para que no siga haciéndole registros. Sí. Y normalmente en proceso, ¿verdad? Que son todos aquellos proyectos abiertos. Y a mí me dicen, a mí me encantaría ingresar al proyecto y poder ver información inmediata, ¿verdad? Y si le damos clic, inmediatamente yo voy a poder ver de forma gráfica si este proyecto ya tuvo ingresos, si este proyecto ya tuvo costos, si ya me está dejando un beneficio bruto y absoluto, ¿verdad? Porcentual de todo lo que conlleva este proyecto. Lo importante de esto es que esa información que yo ya tengo
ingresada en la contabilidad, yo ya la esté transformando acá. Voy a poder ver todas las transacciones relacionadas a este proyecto, facturas de ventas, facturas de proveedores, inclusive los asientos, porque a veces podemos hacer las planillas desde ahí, que puedo distribuir eso entre los proyectos, ¿verdad? Los peones y demás. Pero lo más importante de esto es que con solo darle un clic a esta sección, yo voy a poder ver una rentabilidad inmediata. ¿Okay? Entonces, esa sección llega cuando yo facturo directamente al proyecto, los datos del proyecto van a ser los del cliente. Sí. Cuando llega una factura de proveedor, ¿qué voy a tener inmediatamente? Obviamente voy a decirle a qué cuenta contable va a afectar y lo que dijiste es que podemos predeterminar inmediatamente a qué proyecto pertenece. Si no es necesario, porque a veces suele suceder de que yo compré 1000 sacos de cemento, pero esos van a mi bodega y los voy a ir distribuyendo, sí, ¿verdad? Yo puedo decirle, ok, van a ahí para una empresa un poquito más grande que tiene su bodega interna, puede entrarlo como de mercadería y lo puede distribuir a los diferentes proyectos según se necesite, que ya es un volumen de costos más grande. Pero sí, se puede trabajar de las dos modalidades. Y lo importante de esto, Ale, es que puedo tener, si ves acá en el ejemplo, un estado de resultados inmediatamente para ver la rentabilidad del proyecto. Y si todavía, que estamos hablando de las fases, sí, ¿verdad? O de los avances, yo todavía dentro de este proyecto puedo darle clic e inmediatamente identificar aquí, okay, en qué fases, ¿verdad? Porque aquí le pusimos estos nombres, ¿verdad? Pero esto lo podemos llamar fase 1, preliminar, ajá, obra gris, finalización, acabados, sí, ¿verdad? Y inmediatamente puedo ir viendo lo que estamos hablando, la rentabilidad por fase. Sí. Con solo darle clic en alguno de los rubros de los montos, me va a llevar a qué transacciones se involucran. Las facturas de ventas y los cobros y los gastos. Inmediatamente, Ale, que estamos hablando, lo importante de este tipo de sistemas es que también pueda, con solo un clic, ok, aquí están las transacciones que o me deben o cobro, pero también lo puedo transformar a efectivo con solo un clic. Esto inmediatamente me va a decir qué es lo que ya ejecuté, sí, a nivel de flujo de dinero, efectivo. Sí, de dinero. Exactamente. Ya lo que pagué, sí. Exactamente. Lo que pagué y lo que cobré. Exactamente. Entonces puedo tener un comparativo inmediato, ¿verdad? De qué tanto me falta pagar, sí, qué tanto me falta cobrar. Bueno, y tengo reportes. Y también un buen control financiero, porque, por ejemplo, si, no sé, cobré 1 millón y gasté 500,000, pero aún debo 200,000, ahí me va a decir que tengo 500,000, debo tener 500,000 en flujo de caja. Entonces, también para ese control y ese análisis sirve un montón. Lo importante de ese sistema es que no solo está en esa sección llamada proyectos, ¿verdad? Si nos vamos a la parte de clientes, en cada uno de los clientes vamos a tener una base de datos de información donde, por ejemplo, aquí que estoy creado yo como un cliente en de capacitaciones, lo que vamos a ver inmediatamente es que tengo todos los proyectos que este cliente tiene aperturados. ¿Okay? Entonces, y aquí en los clientes, bueno, se pueden ver los ingresos y costos asociados. Con solo darle clic ya me lleva. Ahí te dice un 89.7 de margen. Bueno, ahí tengo poquitos gastos, pero sí, ya sí, obviamente, tenemos data más real, ahí lo tenemos. Y sí, ese cliente puedo tener, digamos, no sé, por ejemplo, es un cliente que sea... La ampliación de la casa, el segundo piso. Entonces tengo la ampliación de la casa, pero puede ser que también esté haciendo una bodega en otro lugar. Entonces puedo tener la bodega y, no sé, estaba desarrollando un centro comercial pequeñito. Entonces también puedo ver el centro comercial y puedo ir viendo los avances, puedo ir viendo si está en progreso, si está cerrado, para ir viendo el análisis y todo lo demás. Es correcto. Y también, digamos, aquí no veo por cliente, lo veo por proyecto. Y también en Visa recibimos los gastos por proyecto, ¿verdad? Y ojo con esto también, tenemos el periodo en que el proyecto debería estar en transformación, ¿verdad? Porque eso se firma un contrato y hay veces que el ingeniero tal vez no tenga esa información a la mano y dice, ¿para cuándo tenemos la finalización? Sí. Aquí inmediatamente también de ahí son parte de los datos, ¿verdad? En Visa lo que hacemos es registrar de una vez las clases, ¿verdad? De forma automática. Lo del proyecto es un campo específico que podríamos predeterminarlo, ¿verdad? Lo importante es que siempre sí tiene que haber alguien que lo apruebe o lo registre, solo que le diga, ok, este gasto pertenece a ese proyecto, para que sea una clasificación correcta. Okay. Ya con eso dejamos de lado, vale, el Excelito. Sí. Okay.
Que ahora, otra cosa que me preguntan mucho en este tipo de empresas es si puedo presupuestar, que ahora hablamos de lo de la cotización, inclusive presupuestar el proyecto, inclusive por fases, por proyecto específico o un presupuesto anual de proyectos, porque la empresa puede dedicar a diferentes tipos de proyectos. Inmediatamente cuando yo creo un proyecto, ¿verdad? Yo le puedo decir que lo voy a dividir directamente por clientes. Dentro de los clientes es para que me permita inmediatamente buscar los proyectos. Por ejemplo, yo pongo aquí proyecto y ahí me salen. Sí, que eran los proyectos que teníamos dentro del cliente Dexter. El proyecto dólares era dentro del cliente Dexter. Correcto. Okay. Sí, inclusive si yo le doy clic acá, aquí me va a decir que este proyecto, ¿verdad? Ya lo tengo parametrizado para poder empezar a montar el presupuesto específico de este proyecto. Había una parte que decía como rellenar previamente, es por si quiero montarme sobre otro presupuesto o por si tenía del año anterior. Ese inmediatamente se puede utilizar más que todo para presupuestos, pero sí ya más contables financieros, donde puedo traerme la información del año pasado. Okay. En los subdivididos lo que pasa es que él me va a preguntar, lo quiero prellenar. Cuando yo escoja el cliente, ¿verdad? Y escoja el proyecto, lo que va a pasar es que me va a decir, ok, lo quieres rellenar, pero con información de cuál año. Obviamente no tenemos información del año pasado. Sí, un proyecto generalmente es solo una única vez. No, bueno, podría pasar, pero no es tan habitual. Pero sí, ahí el proyecto, como también son pocas cuentas contables, se hace sencillo y después ese presupuesto lo puedo comparar contra lo ejecutado. Con solo un clic, directamente en esta parte de presupuestos, con solo un clic ya tiramos la ejecución del presupuesto. Puede ser mensual, puede ser anual. Obviamente, aquí yo lo puse mensual para poder ir controlando mes a mes, ¿verdad? Él me hace todo el comparativo, tanto la variación absoluta como la variación porcentual. Entonces, si llevé un proyecto, hice una cotización, yo puedo ir comparando, digamos, esa cotización súper detallada, que sería un presupuesto, ir viendo cuánto fue lo que yo coticé versus cuánto realmente es lo que yo estoy gastando para ver si es rentable. Por ejemplo, si yo puse que iba a cobrar, no sé, bueno, que cobré 1 millón y yo supuse que mis gastos eran 800,000 colones, divididos en tales categorías, yo puedo ver hasta en qué categoría es la que me sobreestimé el gasto y ya ahí puedo empezar a pedir cuentas de por qué. Y lo más importante, puedo no volverlo a hacer, no volver a fallar en eso y pedir cuentas a las personas responsables de esa ejecución. Porque ese es un rubro crítico en una empresa de En las empresas de construcción yo he visto muchas cosas, ¿verdad? Primero que usan Excel para hacer este tipo de información. De ahí un Excel se borra, se pierde, se daña y hasta ahí llegó la información. Acá siempre va a estar respaldado. La segunda es que usan aplicativos de terceros, ¿verdad? Ahí con ese comentario les quiero mencionar que QuickBooks es el ERP número 1 a nivel mundial. Entonces, hay muchos CRMs o muchos administradores de ese tipo de proyectos. Conozco algunas marcas que ahí, si quieren un demo, lo podríamos ver, que ya se conectan a QuickBooks. ¿Qué es lo que va a permitir? Que son muy específicos para construcción, ¿verdad? Porque me da gráficos y todo lo que un ingeniero requiera o demás. Pero esa información se traslada o absorbe información de QuickBooks. Se traslada la venta, se traslada la clasificación del producto, ¿verdad? Porque dentro de estos aplicativos que se pueden conectar a QuickBooks ya hay presupuestos específicos, un poquito más de análisis más constructivo y que ya se conectan a QuickBooks. Que es algo bastante importante y bueno que tiene QuickBooks, que hay muchos sistemas que se pueden vincular. Igual la parte de proyectos por sí sola para una empresa que quiera tener control, sí, tiene 100%. 100% proyectos con facturación electrónica, básicamente ya tengo un 80% del trabajo listo. Sí. Ya quedaría la persona encargada de distribuirlo a qué proyecto pertenece, si es que compro en masa, ¿verdad? Porque va a depender también si compro en masa para poder obtener un descuento de mi proveedor, ¿verdad? O que quiero tener un inventario específico de ciertos tipos de productos. ¿Okay? Aquí lo que me permite dentro de esta parte de proyectos también es el manejo, lo que habíamos hablado, de la mano de obra. Vamos, cuando hagamos un asiento diario para completar lo de la planilla,
inmediatamente, para yo clasificar toda esa información, aquí inmediatamente en la parte de nombre yo puedo montar la planilla, los gastos de salario y demás y distribuirlo directamente por proyectos en esto. Entonces, que también es una de las preguntas que nos hacen. ¿Cómo puedo distribuir la planilla? Puede ser un asiento. Sí. Bueno, y en Visa y planilla tenemos grupos, entonces también ya se puede tener separado. Exactamente. Sí. Entonces, lo importante de eso es la automatización. Sí, les va a quedar súper automatizado. Bueno, Dexter, y ya viendo un poquito más de preguntas, ¿cómo crees que esto impacta en cotizaciones futuras, tener toda esa información? Imagínense que por lo general en empresas de construcción son proyectos similares, eso se maneja mucho por metros cuadrados o sí. el análisis de... No, y generalmente están en una industria más similar, digamos, sí. Residencial, comercial, y entonces, si yo ya tengo información que me brinde para poder tener un margen de lo que yo ya podría gastar, esto me permite ser más rentable o mejor competitivo. Sí. ¿Por qué? Porque tengo mis datos inmediatos, puedo hacerme un comparativo de inmediatamente, de saber que esto tiene muchas similitudes en esta parte, y lo que va a permitir es que cuando yo cotice a este cliente, la información que yo le brinde es algo que ya yo verdaderamente haya analizado financieramente, ¿verdad? En licitaciones, ¿cómo crees que esto sea una ventaja, tener esta información? Por general, en las licitaciones siempre lo hay que tener claro que cuando se cotiza muy caro, ahí lo que importa es si soy competitivo. Sí, yo estoy compitiendo contra otras empresas también. Si soy competitivo, ¿verdad? Y si cotizo muy barato, él es al revés, más bien el que va a perder dinero soy yo. Sí. Entonces, en las licitaciones lo que me permite es inmediatamente generar la estructura de el avalúo de todo el proyecto para poder brindarle una cotización efectiva en la licitación como tal. Sí. Así es, eso es clave. Bueno, y también algo que me parece muy estratégico es que si lo hago por administración de proyectos, tengo total transparencia en mostrarle factura por factura, gasto por gasto, en catalogado hasta por cuentas, qué es lo que estoy gastando. Entonces yo le puedo, y etapa por etapa, yo le puedo mostrar a mi cliente eso y decirle, bueno, gasté tanto, ahora sí, hagamos un reintegro de tanto y ahí vamos, de hecho, un adelanto de tanto. Porque de eso a veces no es tan transparente. Yo he visto, uno le pasan un Excel que ese lo puede haber hecho yo. Sí, claro. Sí. Entonces, uno, por eso mucha gente no tiene como esa administración por obra, porque da esa incertidumbre. Y también, hasta si lo quieren hacer más transparente, le pueden dar ese acceso a QuickBooks de lectura y que lo puedan ir viendo, ¿verdad? Sí, claro. También, entonces... Ese que mencionabas, lo he visto en varias compañías, ¿verdad? Que yo absorbo todos los gastos y después usted me hace el reintegro de ese dinero. Que más fácil de darle un reporte a un cliente... Este es el resultado que tenemos de su proyecto, ¿verdad? O no necesariamente, pero esas son todas las transacciones que usted verdaderamente abarcamos. Al final de esto, Ale, no se trata solo de usar una herramienta, se trata de entender verdaderamente el negocio, ¿verdad? Porque el ingeniero se va a encargar mucho de la obra como tal, ¿verdad? Pero la parte de los números, no hay nada más bonito que él se siente y pueda ver en qué etapas del negocio se encuentra toda esta información, ¿verdad? Sí, ahí, bueno, algo muy importante es, si no tiene claro, uno puede estar cotizando caro y perdiendo competitividad, o puede estar cotizando barato y perdiendo rentabilidad. Entonces, ya saben, estas herramientas son para solucionar estos problemas, para ser más competitivo, para entender realmente bien qué está pasando, para ver dónde están mis oportunidades de mejora, porque si algo está saliéndome caro, puede ser que no sea competitivo, que ocupe cambiar algo o que ocupe delegar parte de ese proceso, y eso no tiene nada de malo. Es mejor ser honesto y entender por qué lo estoy haciendo, que estar siempre viviendo a un puro batazo. Sí. Entonces, bueno, este fue el cafecito contable de hoy. Dexter, no sé si tienes alguna conclusión para la audiencia. Como vimos, el cafecito habla bastante de esto del proyecto. Si en dado caso nos está viendo
el contador, que actualmente lo puede llevar en Excel, ¿verdad? O su compañía, el ingeniero que tiene una compañía de construcción, nos está viendo, e inmediatamente sepa que podemos hacer un demo, podemos ver números de información ya real, podemos inclusive hacerle un demo y acceso a uno de los sistemas nuestros de capacitaciones para que pueda hacer pruebas si esto es efectivo para su proyecto o para su empresa, ¿verdad? Y que pueda hacer los comparativos con sus Exceles, sí, para que vea la información que la puede obtener, sí, así. No es necesario que esté ahí en Excel, que se puede dañar inmediatamente. Nos puede contactar para hacer un demo y con todo gusto a poderles ayudar. Ahí estamos. Ya saben, aquí vamos a dejar el link para los demos. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejarnos cualquier comentario. ¿Han utilizado estos modelos de rentabilidad? ¿Cómo lo trabajan? ¿Qué sistemas usan? Déjenlos aquí y hablamos por los comentarios. Nos vemos como y todos los jueves. Esto fue Cafecito Contable. Dexter, muchísimas gracias. Ale, un gusto siempre. Ale, falta grabar el cierre. ¿Cómo era? Ok. Si quieres estar al día en temas de contabilidad, temas fiscales, de planilla o de automatización, suscríbete y activa la campanita para recibir todas las actualizaciones. Un saludo y hasta el próximo jueves.